contarles una historia. Está bien, no importa. Yo hasta hace muy poco no había oído hablar de este personaje, un hombre con un nombre muy raro, se llamaba Policarpo de Esmirna. Y este hombre tuvo un enorme privilegio y es que fue discipulado por el mismo apóstol Juan. Era un hombre del segundo siglo y él creció tanto en su fe que fue encomendado a ir a la iglesia de Esmirna como un líder y se desarrolló allí un ministerio muy grande, pero vino un viento de persecución, muchos murieron de la iglesia de Esmirna y cuando llegó el turno de este hombre que había dedicado toda su vida al servicio del Señor, Quadratus, que era el procurador romano, considerando su edad tan avanzada, le propuso que si juraba por el emperador y maldecía a Cristo, lo dejaría en libertad. A lo que Policarpo respondió: llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Y después de estas palabras hizo una preciosa oración en la que agradecía al Señor la posibilidad de agradarle y de compartir su copa. Compartir, ahí está un icono antiguo de Policarpo de Esmirna, que hoy es una ciudad ubicada en Turquía, aunque en ese momento era parte del Imperio Romano. Policarpo decidió morir en la hoguera de la manera más cruel y antes de recibir el castigo habló de esta copa de Cristo y cómo él se sentía honrado de poder compartir esa copa que no era otra que el sacrificio y la muerte a mano de sus enemigos. Vamos a tener en este momento una lectura que nos conecta a esta bellísima historia de este mártir cristiano con una historia en la cual Jesús también fue perseguido y también tuvo que encarar a los perseguidores. Aaron me va a ayudar. La lectura está en Lucas capítulo 4. Voy a leer a partir del versículo 16. Lucas 4. Fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró un sábado en la sinagoga y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el texto que dice: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para que dé buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a anunciar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año de la gracia del Señor. Lo cerró, se lo entregó al ayudante y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Él empezó diciéndoles: Hoy en presencia de ustedes se ha cumplido esta escritura. Todos lo aprobaban y estaban admirados por aquellas palabras de gracia que salían de su boca. Decían: ¿pero este no es el hijo de José? Él les contestó: seguro que me dirán aquel refrán: médico, sánate a ti mismo. Lo que hemos oído que sucedió en Cafarnaúm, hazlo aquí en tu ciudad. Y añadió: les aseguro que ningún profeta es aceptado en su patria. Ciertamente les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo estuvo cerrado 3 años y medio, y hubo una gran carestía en todo el país. A ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en Sidonia. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno fue sanado, sino Naamán el sirio. Al oírlo, todos en la sinagoga se indignaron. Levantándose, lo sacaron fuera de la ciudad y lo llevaron a un barranco del monte sobre el que estaba edificada la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero él, abriéndose paso, se alejó. Muchas gracias. Vamos a orar.
Padre Celestial, en esta mañana bendecimos tu nombre, Señor, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de acercarnos a tu palabra, de ser interpelado por ella y de crecer en nuestra manera de verte, Señor, y de vernos a nosotros mismos. Rogamos la presencia de tu Espíritu, que nos enseñe, que nos guíe y que nos guíe a toda verdad como es su propósito. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Un pasaje lleno de contrastes es el que nos encontramos aquí. Jesús está en Nazaret, está en su propia tierra, está en la sinagoga con la gente seguramente que lo había visto crecer, y lo encontramos expresando su misión de una manera muy contundente. Pasa al frente, como pasó Harold ahorita, abre el libro de Isaías, que era el que correspondía, y empieza a leer la misión para la cual Dios lo ha llamado: dar vista a los ciegos, dar libertad a los cautivos, liberar a los pobres, a los cansados de corazón. Una misión muy amplia es la que expresa Jesús, y hasta allí la cosa iba muy bien y lo admiraban. Como lo conocían, tenían la duda: ¿y este no es el hijo de José el carpintero? ¿De dónde sale con estas enseñanzas tan espirituales y tan lindas? ¿Cómo que se ha cumplido delante de nosotros? Porque el Espíritu del Señor está sobre él. Pero no se molestaron en ese primer momento. Si ustedes ven, hay un movimiento de la aprobación a la desaprobación al final del pasaje. Jesús empieza a hablar sobre el tema de ser profeta en su tierra. Cuando le preguntan si es el hijo de José, él dice: es que nadie es profeta en su propia tierra. Ellos estaban esperando que él hiciera milagros entre ellos, como había hecho afuera de la sinagoga. Pero en esa discusión sobre ser profeta hay dos aspectos que me parece muy interesante. Él no estaba diciendo que no lo haría los milagros, no haría los milagros solo porque lo conocían o desconfiaran de él y no pensaran que fuera el Mesías, sino porque estaba expresando que también los de afuera, y menciona dos casos muy, muy particulares. Menciona el caso de Elías, que había multiplicado el alimento y había estado con la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan que multiplicó el aceite y les dio alimento en la sequía? Y también menciona a Eliseo con Naamán el leproso, que era sirio, una persona de fuera de las fronteras de Israel. Y aquí ya vamos viendo algunas de las intenciones de Jesús en su defensa. Lo que acabamos de leer entonces toma en cuenta una actitud muy, muy digna de ser imitada a la hora de ser rechazado, pero no es cualquier rechazo. En estos días estamos hablando mucho de bullying, de matoneo, de cómo somos rechazados por nuestra raza o por nuestra condición social, nuestra educación, y estamos muy de acuerdo en que el rechazo es una de esas experiencias humanas que nos llena de vergüenza, que nos llena de desvalorización, que afecta la vida de las personas. Pero si vemos lo que está pasando aquí en esta ocasión, no estaba siendo perseguido Jesús por sus condiciones personales. No era por ser hijo de José, por ejemplo, por ser pobre o por ser una persona humilde. Estaban condenándolo por una razón teológica, estaban condenándolo por una postura, por declarar una misión que para ellos no era aceptable, porque la consideraban herética. Jesús estaba atacando, al hablar de Eliseo con Naamán y Elías con la viuda de Sarepta, estaba atacando la exclusividad de los judíos. Los israelitas se habían sentido siempre los únicos escogidos y habían sentido que no podía haber salvación fuera de Israel. Y Jesús está hablando justamente de cómo su mensaje excedía las fronteras de Israel. Lo admiraban al principio, pero al final su agrado se convierte en una gran ira y en una persecución tal que lo llevaron al monte para despeñarlo. Querían matarlo, querían asesinarlo antes de la cruz. Esta es otra ocasión en la cual Jesús se salvó de un juicio anticipado y de tomar la justicia a la gente por su propia mano. Simplemente salió en medio de ellos y se alejó. ¿Cuáles son algunas exigencias que el Evangelio entonces nos muestra
para la vivencia comprometida del Evangelio. Jesús es nuestro modelo de fe y práctica. Siempre queremos ser como Jesús. Hoy queremos hablar de cómo este pasaje nos puede iluminar, nos puede mostrar cuáles son esas actitudes que debemos tener para vivir el Evangelio de una manera comprometida, pero también de una manera que se pueda defender y tratar con la persecución que va a venir, no por razones personales, sino por nuestras ideas, por nuestras creencias y por los principios de vida que debemos encarnar como cristianos. En primer lugar, hay un contraste entre ecuanimidad sin cobardía. ¿Qué es la ecuanimidad? No es una cualidad que nosotros persigamos mucho y ni siquiera la palabra la usamos, ¿verdad? Una persona ecuánime es una persona equilibrada, una persona sin exageraciones, sin histrionismo, sin mucho drama, ¿no? Jesús está mostrando una tranquilidad pasmosa, está a punto de ser despeñado. O sea, uno lo lee rápido en el pasaje, pero no debe ser nada fácil tener una turba de gente alrededor que te va empujando hacia un monte y que te quiere tirar al abismo. Daría miedo, ¿no? A cualquiera de nosotros, daría mucha ansiedad, mucha angustia, pero notamos una tranquilidad fuera de lo común en Jesús, aunque estaba en medio de un empeoramiento del nivel de agresividad, porque miren que estamos en el capítulo 4 apenas. Estamos lejos de la semana de pasión y Lucas lo que está diciendo es que las confrontaciones contra Jesús fueron desde el principio y fueron aumentando de tono, fueron aumentando de nivel y de agresividad. Pero Jesús no se encuentra sorprendido de lo que está pasando allí. No les confronta tampoco de una manera personal, sencillamente va con ellos y muestra un control sobrenatural. No podemos explicar realmente cómo en medio de tanto enojo, él pudo sencillamente salir en medio de ellos. No lo dice claramente, yo lo que pienso es que tenía control de la situación debido a su gran autoridad. No fueron capaces, no tuvieron la fortaleza de retenerlo, porque sencillamente tomó la decisión de abandonar la discusión. Ecuanimidad que se muestra en los momentos más difíciles y no es tan fácil cuando uno lo están confrontando por su fe, ser una persona tranquila, ecuánime y equilibrada. La mayoría de las personas entran en discusiones teológicas o de fe con mucha agresividad. Si usted ve en la internet, en lugares de fe y ve los comentarios, usted ve a veces personas contestando de una manera muy violenta, porque algo que se escribió o se posteó contradice su manera de ver. Estamos en tiempos de mucha confrontación, estamos en tiempos en que la gente tiene poca tolerancia por las diferencias doctrinales o las diferencias ideológicas o las diferencias políticas. Hay polarización en nuestros países. Hay la visión del adversario como enemigo, como una persona que tengo que combatir y que tengo que separar y no puedo tener contacto ni mucho menos una amistad porque piensa diferente a mí. Jesús nos muestra ecuanimidad y hoy en nuestros días tenemos que mantener esta actitud de tranquilidad en medio de la confrontación, lo cual no significa para nada cobardía. Yo no creo que Jesús salió en medio de ellos porque se sentía muy acobardado, tenía miedo como un ser humano normal, pero su valentía le permitía decir, bueno, este no es el momento, voy a salir y me voy a ir de medio de esto, mostrando su control de la situación. Pero avancemos. También es necesaria valentía sin arrogancia. La valentía muchas veces se ha asociado a una cualidad masculina, ¿no? Que los hombres son intrépidos, que los hombres son aventureros, que se enfrentan a los ladrones y esas cosas, ¿verdad? Pero cada vez más vamos notando que la valentía es una cualidad de todos los seres humanos.
de todos los seres humanos frente a lo que nos asusta, frente a lo que nos da miedo. La valentía nos permite enfrentar el asunto aún con temor, porque la valentía no quiere decir que no tengamos temor. La valentía se refiere a enfrentar eso que nos da miedo a pesar de ese miedo, ¿verdad? Con miedo y todo, pero ser capaces de enfrentarlo. Entonces, Jesús está mostrando una valentía muy grande al estar en medio de su gente, esa gente que lo vio crecer, y a veces defender ideas y posturas delante de los que más nos conocen es lo más difícil. No necesariamente es fácil predicar el evangelio a un hermano, por ejemplo, a un primo, a un tío, que nos ha visto crecer y tal vez conocía la vida anterior que teníamos, y de repente llegamos a hablarle del Señor y no siempre tenemos la credibilidad en primera instancia, ¿verdad? No es tan fácil hablar a las personas que mejor nos conocen. Sin embargo, había una gran convicción en el corazón de Jesús, y esa declaratoria de que el Señor lo ha enviado a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos es muy conmovedor, porque es como un manifiesto de la misión de Jesús. Está hablando de bienestar integral para todas las personas. Está diciendo que la voluntad del Señor es libertad, que la voluntad del Señor es consuelo para el que sufre, justicia para el que no la tiene. Jesús está diciendo que hay una lucha que Él quiere dar para libertar, para dar vida plena a las personas. Mantiene sus principios frente a la reacción. Exige mucha fortaleza que Él hable de esto de ser profeta en su tierra. Sí, está hablando de cómo Él está llamado también a hacerlo aún afuera de Israel, y aunque había muchos leprosos en Israel, Eliseo decidió sanar a Naamán. Y aunque había muchas viudas en la región de Elías, él decidió socorrer a esa viuda, porque el amor de Dios no tiene fronteras, no tiene límites, es para todas las personas por igual. Y eso le costó claramente un riesgo muy grande, el riesgo de contradecir los patrones y valores del mundo conocido por ellos, el riesgo de combatir sistemas injustos y discriminativos. Era una discriminación la que los israelitas hacían con la otra gente. Solo el Señor vino a nosotros, no a los demás. Por eso el apóstol Pablo mucho más adelante en sus cartas habla de que somos injertados. Los que no somos de origen israelí, somos como injertados al árbol de la genealogía, de la familia de Dios. Somos hijos adoptivos, pero sí hijos también herederos, ¿no? Dice Pablo. Entonces nos pone en igualdad de condiciones con el pueblo de Israel. Una vida diferente a la conocida era posible a través de esta predicación de Jesús. Pero en tercer lugar dice que requerimos también, y me quiero detener aquí un poquito porque es un tema sumamente actual. Les estoy hablando de esto en medio de una guerra, ¿verdad? Entre Rusia y Ucrania. Estamos en tiempos de confrontaciones muy intensas, muy violentas entre personas que son diferentes, que reclaman tener la razón en muchos temas, en temas religiosos, en temas políticos, en temas económicos, en temas espirituales, y requerimos en nuestro tiempo radicalidad sin fanatismo. Muchas veces cuando creemos que debemos ser radicales, eso se confunde con ser fanáticos. Esa radicalidad que Jesús nos muestra aquí no significó de ninguna manera terquedad o falta de comprensión con los demás, sino una enorme claridad para entender las motivaciones que había detrás de esa confrontación. Como digo, no era algo contra él, era algo contra sus ideas de abrir las fronteras y de sentirse él como el llamado, el Mesías, el que venía a traerle novedad de vida y cambio en su manera de relacionarse con Dios. Esta capacidad de comprender
las motivaciones de búsqueda de poder. Muchos de los oponentes de Jesús no lo hacían solamente por razones teológicas, lo hacían también por poder. Sí, cuando vemos el juicio de Jesús estamos viendo a Anás y Caifás, que eran representantes de los sacerdotes del Sanedrín, pero también vemos a Pilato y a los romanos del otro lado. O sea, era una unión entre poder político y poder religioso que veían a Jesús como una amenaza a su autoridad. Veían a Jesús como una amenaza a la forma en la cual la gente vivía, una amenaza a su poder que dominaba todo. Esta dominación sometía a la gente a diversos tipos de esclavitud que Jesús estaba dispuesto a romper. Esta radicalidad también significa coherencia con la misión de buscar vida plena para todas las personas por igual. Y qué difícil, hermanos, y lo digo en primera persona, es tener coherencia cuando uno está siendo perseguido y cuando uno está siendo expuesto delante de otras personas. La coherencia tiene que ver con unidad entre lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo hago. Que no sea solamente la fe una manera de pensar, sino que la fe tiene que convertirse en una manera de vivir, en una manera de relacionarme con los demás. Tiene que convertirse en una manera en la cual yo soy ciudadana, por ejemplo, una manera en la cual yo evalúo un candidato presidencial, o la forma en la cual yo evalúo un maestro de mis hijos, o la manera en la cual yo me relaciono con diferentes instancias de la vida pública y de la vida familiar. Entonces, la coherencia que Jesús tenía nos inspira de muchas maneras a decir, en todas las situaciones Jesús estaba bien claro de cuáles eran sus principios, cuál era su misión y a qué era que había venido a la tierra y cómo él podía relacionarse con la gente a través de esos principios y ese nuevo marco de referencia que significa la fe. También expresa firmeza en las convicciones. Hay gente que piensa que si no es fanática es floja o es una persona que cede ante el adversario religioso o espiritual, y no es de ninguna manera así. Podemos ser personas sumamente firmes en nuestras convicciones, sumamente seguros de lo que creemos, y desde ese centro, desde esa seguridad interna que tenemos, podemos relacionarnos con el que es diferente, con compasión, con amistad, con amor. Definitivamente el fanatismo ha llevado a muchos pueblos, a mucha gente a guerra, a destrucción y a separación. Jesús lo que quería era atraer a los suyos, pero también a los de afuera. Era un intento de ver cómo el mensaje de Dios es universal, el mensaje de Dios es para todas las personas por igual. Esta seguridad de Jesús venía de un profundo conocimiento de quién era Dios y su proyecto para el mundo. Y es una invitación para nosotros. Debemos ser firmes en nuestras convicciones, pero no solamente por lo que escuchamos, sino por nuestra propia experiencia de quién es Dios. De Dios no solo se conoce intelectualmente, a Dios hay que conocerlo en la experiencia diaria, en el caminar de nosotros todos los días con el Señor, en ese intercambio a veces de reclamos que hacemos, de quejas, de lecturas, de oración, en ese caminar con el amigo que es Dios, que nos va dando sabiduría, que nos va dando entendimiento para lidiar con las situaciones cotidianas y que nos ayuda a mantener esa coherencia de la que hablábamos. La obra la podemos hacer porque el Espíritu, al igual que sobre Jesús, está sobre nosotros. No es una tarea que hacemos solos y solas, es una tarea que hacemos con la ayuda del Espíritu del Señor que nos guía. ¿Qué dice la Biblia que hace el Espíritu Santo? Que nos guía a toda verdad. ¿Sí? El Espíritu del Señor nos guía, nos da discernimiento, nos ayuda a ver por dónde debemos andar, abre nuestro camino y nos enseña cómo tenemos que relacionarnos en cada situación, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que enfrentar las situaciones siempre. ¿De qué manera? Con ecuanimidad, con valentía
y con una radicalidad que de ninguna manera signifique agresión a la diferencia que otros nos manifiestan. Podemos ser personas firmes, personas comprometidas con la fe y al mismo tiempo compasivas y amorosas, lo cual no siempre es fácil. Así que la invitación de la palabra del Señor a través de este pasaje maravilloso en el cual Jesús nos da una lección de coherencia, una lección de valentía, una lección de compromiso profundo con un proyecto que no es otro que la vida plena para todos y para todas. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que esta mañana nos ayude a ser personas con esa valentía para expresar nuestra fe ante la gente que es diferente a nosotros. Cada uno va a estar allí en oración un momentito pidiéndole al Señor. Solo nosotros sabemos en qué situaciones somos confrontados por nuestra familia a veces, por los vecinos, por otras personas del trabajo, por nuestra fe, por la forma en la que pensamos, por la forma en que vivimos. Que el Señor nos ayude a mantener ecuanimidad, que el Señor nos ayude a ser valientes, a levantar nuestra voz cuando tengamos que levantarla sin temer el castigo o la persecución, y que nos ayude el Señor a ser radicales sin ser fanáticos.